Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Seguimos con nuestras enseñanzas de Romanos. Toca ya el número 42 de Romanos. Se pasó muy rápido, ¿ah? 42. El título, como está en su boletín, es Las aflicciones de los hijos de Dios. No de las aflicciones de los que no son cristianos. Vamos a hablar de las aflicciones de los que somos hijos de Dios. Amén. Inclinen su rostro así como están. Señor Jesús, Padre, gracias, Padre, por la libertad que tuvimos el día de hoy, Padre, para poderte alabar, para poderte adorar, Señor. Gracias por esa libertad, Señor. Cada día, Señor, nos vas llevando, Señor, a donde tú quieres, Padre. Tú eres grande, Señor. Tú eres Dios. Y queremos ponernos en tus manos esta mañana, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho esta semana, Señor. Te bendecimos, Dios. Gracias, Padre. Yo te ruego, Padre, como Isaías, Padre, te decía, Señor, pon como un carbón encendido en mis labios para poder comunicar a tu pueblo, Señor. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Romanos 42, vamos a ver Romanos 8:17. Vamos a estudiar el día de hoy el contexto de nuestra última enseñanza de hace 2 domingos, que fue de Romanos 8:17. Dice así: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aprendimos que si somos hijos de Dios, que somos herederos automáticamente. Lo vimos hace 2 domingos. Por el hecho de haber sido adoptados hijos de Dios, por ese simple hecho. En el momento que aceptas tú a Jesucristo, el momento que tú aceptaste tener esa conversión a Cristo, en ese momento recordemos que llegamos a ser parte de la familia de Dios, en ese momento. En el momento que tú tuviste esa transformación y decidiste seguir a Jesucristo, automáticamente te conviertes en heredero, automáticamente. Estudiamos también que tú eres y vas a ser heredero de todas las cosas y que vas a ser partícipe también, que vas a participar en un futuro. Hay una cláusula, como se las dije también en la última enseñanza, para que realmente tú y yo podamos heredar. Porque en ese momento recordemos que muchos le van a decir, Señor, dame mi herencia, pues yo trabajé también allá en la tierra. Otros le van a decir, Señor, dame aquello, o permíteme entrar, Señor, a tu reino. La respuesta del Señor es muy clara, lo dice la palabra, que Dios les va a contestarse, nunca los conocí, jamás los conocí. A partir de esto, ¿cómo podemos saber entonces, cómo puedo saber yo, cómo puedes saber tú de que si eres heredero realmente? ¿Cómo podemos saber que el día que estemos enfrente de Él, de nuestro Dios, que le podamos decir, Señor, aquí estoy, y que Él no me desconozca? Esta mañana vamos a aprender eso. Y la cláusula principal está en la Biblia, ahí en el versículo 17. Dice que la condición que para que podamos heredar tú y yo, dice, si es que padecemos juntamente con Él. Este día quiero que estudiemos la segunda parte de ese versículo que vimos hace 2 semanas. Yo quiero hablarles del sufrimiento de la vida cristiana, lo que tenemos que padecer como cristianos. Me puse a estudiar y existen varios tipos de sufrimiento en la vida, varios. Pero no hay nadie en este mundo, y no ha existido en toda la historia, alguien que no haya sufrido. Hay personas que sufren por hacer el mal. Los que roban, que está muy de moda ahorita en enero, los que roban la gasolina, los guachicoleros, todos estos algún día van a sufrir. Y vimos cuando hubo una explosión, pues llegó algo que sufrieron muchas familias.
Algunos han sufrido pues porque han robado, ¿no? En el caso de lo que hemos vivido en estos días. El mundo dice, el que la hace, la paga. La Biblia dice que el pecado te va a alcanzar de todo lo que hagas. Esa es una clase de sufrimiento. Otras personas sufren tal vez por crímenes que cometen, porque matan, porque asesinan, porque asaltan, porque roban, los meten a la cárcel. Otras personas van a sufrir también tal vez por adulterios, lo van a sufrir en sus hijos, en su esposa, en su futuro. Esta clase de sufrimientos son por hacer el mal o por practicarlos. Hay otra clase de sufrimiento también en nuestra vida de todos los seres humanos, es cuando tú pierdes un ser querido. La muerte de tu papá, la muerte de tu mamá, tal vez la muerte de un hermano, la muerte de tu esposa, de tu esposo, de un hijo, ¿no? Eso sufres también, el ser humano sufre por la pérdida de nuestros seres queridos. Ahí nuestro sufrimiento es moral y emocionalmente nos afecta cuando hay muerte de un ser querido, de alguien que amaste. También hay otra clase de sufrimiento. La otra clase de sufrimiento es que tú y yo suframos por Jesucristo. Es lo que dice aquí en Romanos 8:17, en la segunda parte. Y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Tenemos que saber que tenemos que sufrir por la causa de Jesús. Eso lo tienes que saber. O sea, por llevar el nombre de cristianos, tú y yo vamos a sufrir. Les voy a hablar también de las personas que están sufriendo y que en este momento están sufriendo y que van a sufrir por todo esto. Vamos a estudiar Primera de Pedro. Es el libro de Primera de Pedro es donde más se describe el por qué el cristiano tiene que sufrir. Para mí Pedro ha sido uno de los personajes, junto con Pablo, que después que Jesucristo asciende, su transformación que tuvo aquí en la tierra. Si tú estudias Hechos, te das cuenta que todo cae sobre los hombros de Pedro. Se levanta como líder, lo ven como líder, llega Pablo, hacen equipo, después el Espíritu Santo los separa, pero Pedro es una de las personas que también sufrió. Imagínense ustedes, nada más les pongo el cuadro, cuando está negando a Jesucristo, horas antes de que va a ser crucificado, antes de que va a ser asesinado en esa silla eléctrica de aquel entonces, que era la cruz, que para hoy en nuestros días sería eso. Yo me imagino, me pongo en los zapatos de Pedro. Le debo a Jesucristo, ya después de que asciende, de que él tiene una transformación y no un remordimiento. Hay un cambio en su vida de Pedro. Y dice, jamás lo voy a volver a negar. Ya no tengo por qué negarlo. Y lo vemos en toda la historia. Y vuelven a sufrir y pasan mucho sufrimiento. Es donde empieza la persecución. Entonces, en una de sus cartas, Pedro es donde mejor describe el por qué tú y yo tenemos que sufrir como cristianos. Pedro es el que mejor lo describe. En Primera de Pedro, en esta carta, fue escrita, hermanos, a los judíos que estaban empezando a ser perseguidos. Oye, tenemos una libertad bien maravillosa de poder alabar al Señor. En aquel entonces estaban escondidos en Jerusalén. La única puerta que existía dentro de las murallas de Jerusalén era una aduana. Ni para poder salir ni para poder entrar, tenían que ingeniárselas. En aquel entonces sufrían. Desde el sumo sacerdote, que era Caifás, del gobernador de aquel entonces de Roma. Sufrían. ¿Por qué? Porque los estaban persiguiendo. Querían exterminar con ese grupo de cristianos que dejó Jesucristo y que es la base ahora del cristianismo. Jesucristo y los apóstoles. Ahí, en esa carta,
está escrita para esos cristianos, para que los alentemos, para que, ¿sabes qué? Aliéntalos, que no se desanimen, que vayan a la iglesia, que se reúnan. Todos los que estaban siendo dispersados a causa de ese dominio romano y también de los líderes judíos en ese entonces. El apóstol Pedro en esa carta denota, estoy estudiándola, denota que describe y que debería describir, describiendo a todos estos cristianos, era una advertencia de que no se sorprendan que son perseguidos. O sea, hoy te dice, tú no te sorprendas si también vas a ser perseguidos. Tú estudias eso y hoy en día estamos pasando lo mismo. Pasa lo mismo. Que no creyeran, Pedro les escribía, no crean que es algo raro la persecución. No crean, o sea, lo que les está pasando es algo normal por Jesucristo. Tenemos que sufrir, decía Pablo también. En esa carta les dice, el sufrimiento es parte de tu vida diaria, que el que sufras dentro de la vida cristiana. Pero ellos necesitaban saber por qué causas los cristianos tenemos que sufrir. Ellos tenían que saber, y hoy también tenemos, ¿por qué tengo que sufrir como cristiano? Tal vez cuando te compartieron, tal vez te dijeron que ibas a llegar al país de las maravillas, o que todo iba a ser color de rosa y las caricaturas y que todo era jugar y bien bonito, ya soy cristiano, ya estoy del otro lado. Quien te dijo eso te mintió, te engañó, porque la Biblia habla de otra cosa. La Biblia habla de que vas a sufrir a causa de Jesucristo. O sea, dice Pedro, el sufrimiento es parte de la vida cristiana, es parte. Entonces hoy vamos a estudiar diferentes tipos de sufrimiento que vamos a pasar tú y yo, o que estamos pasando, por el simple hecho de llamarnos cristianos, por ese simplemente hecho. Vamos a ver también qué actitud debemos de tomar hacia el sufrimiento. ¿Cómo tienes que responderle al sufrimiento? Y vamos a estudiar también los resultados del sufrimiento en nuestras vidas. Amén. No os pongan tristes también. Es parte de la vida cristiana, el sufrir. Vamos a leer la primera clase de sufrimiento que nos espera. Está en Primera de Pedro 2:19. Si quieren acá para ir avanzando. Dice así, Primera de Pedro. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Wow. ¿Has padecido? Pregúntate ahorita en la mañana. ¿Has padecido tú? ¿Has sufrido injustamente? Que digas, es que, ¿cómo voy a hacer esto si yo no lo hice? ¿Cómo voy a pagar esto si no lo hice? Ahí dice Pedro que el primer sufrimiento como cristiano que vamos a sufrir y vamos a padecer injustamente. Qué frustración, ¿no? ¿No te frustra padecer injustamente? O sea, dice la Biblia que tú y yo hemos sido llamados a sufrir injustamente. ¿Qué es sufrir injustamente, licenciado, en un plan aquí de la tierra? Claro. Y legalmente, cuando ya estás en un juicio y dices, es que por injustamente está aquí. Habla de legalidad también, Pedro. Así es. Claro. Un ejemplo bien claro, y lo hemos vivido los últimos 20 años, es de que muchas veces vamos a sufrir bajo gobiernos que nos van a hacer sufrir injustamente. Un ejemplo fue muy claro el gobierno de Roma en los tiempos de Jesucristo.
en los tiempos de los apóstoles. Todos los césares, los líderes, los gobernadores de esa época, hicieron sufrir en gran manera a los cristianos. En una manera que cuando tú lo lees y te pones a pensar en ellos, lloras. ¿Por qué? Porque no aprovechamos hoy en este 2019 lo que significa ser cristiano y lo que significaba ser cristiano para los del primeros tiempos, de la primera iglesia, después de que Jesucristo ascendió. Nerón quemó Roma, más o menos en el año 90, en el año 100 de la era cristiana. Y le echa la culpa injustamente a los cristianos, a Pablo en especial, y a todos los cristianos por culpa de Pablo, cuando él había sido el que había quemado la ciudad de Roma. ¿Y qué creen? Que los cristianos no se defendieron, calladitos estaban. Ni hicieron protesta, ni sacaron sus pancartas, ni obstruyeron la México-Toluca, ni nada. Ellos calladitos. Los cristianos de aquella época aceptaron esto porque veían detrás de ellos que había una injusticia, pero que enfrente había un propósito específico de parte de Dios para sus vidas. Gracias. Y así lo tenemos que ver hoy en día. Que tal vez tú tienes detrás de ti muchas injusticias, dices, es que he tenido una vida llena de injusticias, pero que no te importe, sino que veas lo que hay de enfrente de ti, lo que Dios te tiene preparado, porque hay un propósito de cada injusticia. Pónganse a pensar, ¿no han sentido injusticias ustedes en sus vidas? ¿Y qué frustración es que te echen la culpa porque quemaste una ciudad y que te encarcelen por eso? Y a muchos cristianos, y que te maten nada más por el hecho de ser cristiano. ¿Por qué? Porque ibas en contra de las leyes de los judíos del templo de aquella época. Que te arrastraran, que te sacaran, que te persiguieran. Y no hicieron nada los cristianos de esa época. No se defendieron. Algunas otras veces, hermanos, vamos a sufrir injustamente muchas veces por parte de nuestros padres. Muchas veces. Muchas veces por el hecho de ser jóvenes, joven cristiano, tal vez no te dan permiso de que tú sigas siendo cristiano, porque tus papás a lo mejor no son cristianos. Y a lo mejor no te dan permiso ni de salir a tomar un café. Y tú puedes decir, ¿sabes que esto es injusto? Es injusto de parte de mis papás. Hay mucha gente que sus hijos son cristianos, ellos no son, y por el hecho de que los papás no son cristianos, contra ellos. Ha habido muchos casos. Ni salir los dejan. Eso es injusto también. Pero nos manda que estemos tranquilos, que Dios va a hacer una obra. Ahora, tu actitud tiene que ser como joven, y los que me escuchan, los que me están viendo a través de internet, aquí los que estamos presentes, tu actitud no tiene que ser de que te le pongas al brinco a tu papá o a tu mamá. Dice la Biblia que esto merece aprobación. Ahí dice en Romanos. Si tú te vas a tu cuarto como joven, te hincas ahí en tu cuarto y le oras a Dios y le dices, ¿sabes qué, Señor? Siento que esto es injusto de parte de mis papás, pero son mis papás, los tengo que amar, los tengo que respetar. Y acepto esa injusticia, Señor, pero la pongo delante de ti. Y pongo a mi papá y pongo a mi mamá delante de ti. Cámbiale su corazón, Señor. Tú no puedes pelear contra ellos. No puedes. Porque son tu autoridad. No podemos rebasar autoridades. Y hay un propósito, hermanos, detrás de todo esto. Siempre hay un propósito. Algo que Dios quiere enseñarnos. Hay muchas esposas que sus maridos son injustos. Muy injustos. Y tal vez no es justo que tu marido te trate de esa manera. No es justo. Pero Dios, créeme, que está tratando con esas injusticias tal vez de tu marido en tu propia vida. Porque hay un propósito. Y dices, es que es injusto que me trate de esa manera. No es justo que me hable así. No es justo de cómo me trata. De que piensa que soy su sirvienta. No es justo. Esas injusticias las vas
a pasar muchas veces en tu propia vida. Pero entonces, ¿cuál es el propósito, Dios, de que yo sufra esas injusticias? O sea, porque voy a sufrir a causa de mis padres, a causa de mi esposo, a causa de malos gobiernos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tengo que sufrir? Hermanos, créanme que Dios permite esas injusticias. Es bíblico, está en la Biblia. Dios las permite. ¿Sabes por qué? Porque las injusticias nos humillan. Nos humillan. O sea, es humillante que tú sufras injustamente. Muy humillante. O sea, ¿qué ganas no me sobran de gritarle a mi papá y decirle sus verdades, a mi mamá, a mi marido, a mi esposa, a los malos gobiernos? ¿Qué ganas así de gritarles, no? Me sobran las ganas. Pero cuando tú sufres, hermano, y no contestas por causa de la justicia, es cuando Dios te da gracia. Dice la Biblia que hayas gracia delante de Él. Dice, porque Dios da gracia, ¿a quién? A los humildes. Eso dice la Biblia. Mi hermano, las injusticias de esta vida están programadas todas las injusticias para tratar con mi ego. De que me siento yo muy, muy bien y que yo las puedo. Es para que te trate con ese ego el Señor y que cambies tu manera de pensar. Vamos a ver otra manera que vamos a padecer por Jesucristo. Y está en Primera de Pedro 2:20. Dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hermanos, la segunda manera de que nosotros vamos a padecer por causa de Jesús es porque eres bueno. Es porque hagas lo bueno. ¿Cuántas veces no hemos sufrido por ser buenos? ¿Cuántas veces no has sufrido tú por hacer lo bueno? ¿Y qué me saqué por hacer lo bueno? Mejor hubiera sido como siempre lo he hecho. Ganaba más. Pero está programado de que en la Biblia dice que vamos a sufrir por ser buenos. Ahí dice, mas si haciendo lo bueno sufres, dice Pedro, haz lo bueno y vas a sufrir también. Mira, muchas veces el hecho y sigo con los jóvenes también, de que no te vayas tal vez de fiesta con tus amigos el viernes en la noche, donde pues ya hay de todo, ¿no? Siempre hay de todo ya hoy en día. Porque tú trates de ser diferente a ellos, por eso vas a sufrir. Por no salir, por tratar de ser bueno. Por eso vas a sufrir. Por querer agradar a Dios, vas a sufrir también. Por ser diferente, por tener una mentalidad diferente, vas a sufrir. Dios quiere que lo sepas, que a eso fuimos llamados. Tal vez se van a reír de ti, se van a burlar, pues vas a sufrir por eso. Hermanos, por eso el mundo no nos quiere. Entendámoslo de una vez, por todas. El mundo nos va a hacer sufrir por hacer lo bueno. Al mundo no le caes bien. A tu vecino, todo mundanote, no le caes bien. Por ser cristiano, por ser cristiana. Por ese simple hecho. Hay que percibirnos de eso siempre. Y orar por ellos. Señor, te lo pongo en tus manos. Yo me cubro con tu sangre preciosa, pero bendigo a mi vecino, bendigo a mi jefe, bendigo a la persona que no te quiere, que tú sabes que está en contra tuya en todo. Bendícelo, dice la Biblia, bendícelo. Señor, un día que te conozca, Padre, vamos a sufrir por ser buenos, por hacer lo bueno. Es cuando el mundo, hermanos, nos empieza a perseguir. Ah, con que muy bueno, y mi compadre, con que ya no te vas a echar el tequilazo conmigo, no, como que muy santito, no, ya te volviste. Y así empieza el sufrimiento, hermanos. Por causa, hermanos, de que actuamos y de que ya piensas diferente. Por eso te empiezan a odiar. Porque ya no eres igual. Hermanos, si nosotros como cristianos sufrimos por hacer lo bueno,
Lo estamos haciendo a causa de Jesucristo. Y dice, y esto merece aprobación. O sea que Dios te aprueba cuando tú haces eso. O sea, te pone 10. Dice, esto merece aprobación. Que te va a poner la prueba, la vas a pasar, es cuando Dios te pone 10. Te pone palomita. Significa que realmente eres cristiano, que estás pasando las pruebas. Eso significa que merece aprobación. ¿Pues de quién? Pues del Dios justo que tenemos, que hace justicia. Ya vimos, número 1, que vamos a sufrir injustamente. 2, por hacer lo bueno. Vamos a ver la tercera parte. En primera de Pedro 3, 13 y 14. Dice así: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurado eres. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. En tercer lugar, hermanos, vamos a sufrir por causa de la justicia. Ahí dice que vas a padecer por causa de la justicia. ¿Qué significa padecer por la justicia? Fíjate, en primera de Juan encontramos que el que hace justicia es nacido de Dios. En primera de Juan está. O sea que el que hace todo lo justo es hijo de Dios. Una persona, hermanos, que no es salva, no puede hacer justicia. Dice la Biblia que solamente los que somos hijos de Dios podemos hacer justicia. Qué difícil es eso, que puedas hacer justicia. Pero si tú tienes el Espíritu Santo en ti, el Señor te va a enseñar y te va a guiar para que tú seas justo. Uno que no conoce de Dios, uno que no es cristiano, no puede hacer justicia. Por eso es que ves tantas injusticias. La justicia es para los hijos de Dios, nada más. Hermanos, ¿qué significa hacer justicia? La palabra justicia en el griego es la palabra dikaiosune. Dikaiosune. Significa esta palabra dar a Dios y al hombre lo propio de cada uno. Lo propio de cada uno. Cuando la Biblia dice, para que me entiendan un poquito más, que Dios quiere que yo sea justo, significa que Dios te dice, dame lo que me corresponde y a tu prójimo lo que le corresponde. Le dicen a Jesús, vengo a cobrarte el impuesto. Y le dice Jesús, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahí estaba aplicando justicia. Si tú como cristiano no le das a Dios y a tu prójimo lo que le corresponde, eres lo contrario a justo, eres injusto. ¿Qué cosa nos pide Dios? ¿Y qué cosa le debemos de dar a Dios entonces? Hay dos cosas principales para que tú y yo seamos considerados justos delante de Dios y delante de los hombres. Hay dos cosas. Le tenemos que dar primeramente a Dios nuestro tiempo para que haya justicia. En primer lugar, nuestro tiempo. Si ustedes y yo no le damos a Dios el tiempo que Él merece, entonces está siendo injusto con Dios. Tenemos que entender que nuestro tiempo es de Dios. Cuando Él murió en la cruz, nos demostró muchas cosas, demasiadas. Pero antes quiero comentarles por qué Dios es el dueño de nuestro tiempo. ¿Por qué somos injustos muchas veces por nosotros para Dios? ¿Saben por qué? Porque es injusto que tú vivas para tu trabajo nada más. Que tú vivas para tu negocio nada más. Que tú vivas para lo que más te guste. Que si te gusta ver
los deportes el fin de semana, que si te gusta hacer esto, que si te gusta hacer aquello, que no seas injusto con el tiempo con Dios. O sea, que tienes que darle un tiempo a tu Dios. En la mañana ponte a orar. Señor, aquí estoy. En la noche, Señor, aquí estoy. En la hora de la comida, regálale 2, 3 minutos para que des gracias por los alimentos. Date ese tiempo. Tenemos que entender que el tiempo es de Él. Muchas veces en la Biblia, estudiando, te pide el diezmo de tu tiempo. La Biblia, vamos a hablar de esa manera, si queremos ser un poco legalistas o estar en la ley. 30 minutos, ¿te gusta al día? 1 hora al día. ¿Será mucho dedicarle a Dios? Que dediques tu tiempo, que vea, que tú crezcas cada vez que veas la Biblia, cada que la leas, la estudies, cada que estés orando, poniendo en las manos a tus hijos en la mano del Señor, a tus padres, a tu esposo, que lo bendigas, a ti. 30 minutos al día, 1 hora, ¿será mucho? El tiempo es de Él, hay que entenderlo, el tiempo es de Él. La otra parte que Dios nos pide es nuestro dinero. Les explico, no os vayan a espantar, les explico. Cuando tú no le das a Dios tu diezmo, o el 5%, el 20%, el 30%, lo que Dios haya propuesto en tu corazón, cuando tú vendas algo, de tus propiedades, de lo que haya sido, de todo el ingreso que haya, dice la Biblia, que si tú no le das a Dios, que eres injusto con Él. En esta área, cada uno de nosotros hay que distinguir cuando estamos mal, en esta área. Se los digo porque a mí me pasó y me pasaba. Muchas veces cuando tus finanzas son atacadas, cuando de repente no sabes ni por dónde se va tu dinero, pues se te descompone el carro, por ahí se va el dinero. Algún gasto inesperado, tal vez. De repente pagas a alguien en el hospital, tú no contabas con eso. Y dices, híjole, es que a lo mejor pues estoy mal en la segunda parte, que tengo que ser justo con Dios. En la época de Jesús, cuando Jesús muere y le deja el ministerio a los apóstoles, dice en Hechos 3, Hechos 4, dice que vendían heredades y que llegaban y se las daban a ellos. ¿Para qué? Para que esto crezca y que más gente conozca de Dios. Daban sus heredades. Yo estaba viendo ayer con mi esposa Hechos y leyendo Hechos, viendo cuando venden en Hechos 4, venden una propiedad. ¿Cómo se llama la persona que la vendió? Se me fue el nombre. Ananías y Zafira. O sea, yo me puse a pensar, qué injusto es Dios. O sea, vendieron una casa, supongamos, en 2 millones de pesos. Pues, a ver, ustedes pregúntense, ¿estaba en su derecho Ananías y Zafira, ¿no?, en quitarle 500,000 pesos y nada más dar 1,500,000 o no? Yo me puse a pensar eso. Entonces, ¿dónde estuvo el pecado para que murieran ellos? Ellos estaban en todo su derecho, pues era su dinero. Porque llegaron con Pedro y le dijeron, vendí la casa en 1,500,000 cuando la habían vendido en 2. La revelación estaba tan grande en ese tiempo que una mentira era demasiado y le engañaron a Dios. Y se estás engañando al Espíritu Santo. ¿Por qué hubieran dicho, sabes qué? La vendí en 2, pero me quiero quedar con 500,000 y no hubiese pasado nada? Es bien tremendo esto. Pero muchas veces no sabemos dónde se nos va el dinero y se te descompone el carro, se te enferma tu hijo. Dice que Dios nos va a proteger cuando hagamos estas dos cosas. Dios nos va a proteger. Pasa que haces cuentas, ya pasaron 6 meses del año y los comparas con los 3 primeros y dices, ¿por qué estos 3 meses gasté de más? Y te das cuenta que algo anda anormal. Te das cuenta, te estás dando cuenta que a lo mejor ya gastaste demasiado. ¿Por qué? Porque tus finanzas están siendo atacadas. Se te descompone tu carro muy seguido, no sé, chocas seguido y es real. Les digo porque a mí me pasaba.
te roban bien seguido. O sea, todo se te junta. El área que es atacada en ese momento, pues son tus finanzas. Pregúntate, ¿cómo ando yo con mis finanzas con Dios? Siempre que descubres, hermano, que tus finanzas son atacadas, tal vez entras en deudas, tal vez en problemas económicos, muchas veces. Es en lo que concierne al dinero. Aquí, por ejemplo, nosotros no hemos decidido no pedir como tal el diezmo, sino que creemos que cada uno dé como propuso en su corazón. Aquí jamás me van a ver a mí o al licenciado Servando, a mi esposa con el sobrecito, a ver, y ten uno, y ten otro, ten uno. No, lo que estamos convencidos como ministerio de Centro Cristiano Quirios Toluca es de que la bendición que tú quieres para tu vida, así dalo tú. Si quieres dar el 3, si quieres dar el 5, si quieres dar el 10, si quieres dar el 30, si quieres dar el 80, es como dice que la Biblia, lo que Dios haya puesto en tu corazón y que lo des con alegría para que el Señor esté en medio de mis finanzas. Amén. Es bien importante, hermanos, saber que la Biblia dice que donde está tu tesoro, que ahí está tu corazón. Es bien importante eso. Dios es dueño de todo. En efecto, sí, el diezmo era del Antiguo Testamento, pero llega Jesucristo y dice, yo no vengo a quitar la ley, simplemente la vengo a cumplir. Es cuando te das cuenta de que Él es dueño de todo. Es dueño de mi carro, es dueño de mi casa, es dueño de lo que yo me pongo, es dueño de mis hijos, es dueño de mi dinero, yo no soy dueño de nada. Entonces ahí el diezmo es donde se rompe. El diezmo en el Nuevo Testamento es el piso. Antes en el Antiguo era el techo. Dice Dios a Moisés, y darán el diezmo. Primicias hablaba inclusive. Era un techo, era un tope. En el Nuevo Testamento el diezmo se queda de piso. Por eso dice Pablo, cada quien dé como propuso en su corazón. Dios ama al dador alegre. Y estamos hablando de justicia, hermano. También vemos que al hombre, al prójimo, tenemos que darle algo para que haya esa justicia. O sea, si yo quiero ser justo, ¿no? Ya vimos las cosas que para ser justos con Dios, ahora vamos a ver las cosas para ser justo con mi prójimo. Tú no puedes ser justo con Dios e injusto con los hombres. Ni tampoco justo con los hombres e injusto con Dios. Vas a ser justo en las dos cosas. Lo estamos aprendiendo hoy. Para que seas justo, solamente recordemos, son para los hijos de Dios, pero ahí tenemos que ser justos con Dios y con los hombres. Y que el que no es cristiano no es justo, por eso no puede impartir justicia. Hermano, ser justo con los hombres significa que tú comprendas, que yo comprenda, que comprendas que no tienes nada contra tu prójimo, que no existe nada contra él. En Romanos dice, no le debas nada a nadie. O sea, ser justos con tu gobierno también, por ejemplo. Cuando a Jesucristo le preguntaron que tenía que pagar sus diezmos, sus impuestos. O sea, imagínense a quién le fueron a pedir sus impuestos. Al creador de la tierra, a Dios, al que te venimos a cobrar tu pedacito de tierra que estás ocupando. O sea, que ilógico, ahora lo vemos de esa manera, ¿no? Mas sin en cambio Jesús le dice, ve, pesca ya en el mar, saca y dale su monedita. Darle a Dios lo que es de Dios y a los hombres lo que es de los hombres. Al César lo que es del César. Hay que ser justos siempre. Le estaban pidiendo al creador del gobierno, al fundador de los gobiernos. En Moisés, Dios le dice cómo tiene que ser el gobierno. Se adelantan a la época de Jesús, que él fundó cómo era un gobierno, a él le vienen a cobrar. Dad al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Cuando tú y yo no pagamos nuestros impuestos y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas
hasta la muerte. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Por eso les pongo de ejemplo siempre el siglo I. Asciende Jesús, se quedan los apóstoles y empieza la matanza. Dice, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Son vencedores, hermanos, los que no les importa el qué dirán. No me importa que me critiques, no me interesa. No me importa que me persigan, no me importa. No me importa que te burles de mí. Menospreciando nuestras vidas hasta la muerte, dice el Apocalipsis. Hermanos, los vencedores son aquellos que son hijos de Dios, los que somos vencedores. Los cristianos, hermanos, tenemos convicciones internas adentro de nosotros, que van en contra de todas esas presiones externas. Dice que por eso somos vencedores. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo nos da esa victoria. Por ser cristianos, hermanos, durante 350 años, los primeros 350 años de la era cristiana, los quemaron, les arrancaban las uñas, los arrastraban, les cortaban las orejas, les cortaban las manos, los echaban con los leones. A los cristianos, en los 350 primeros años. 350 años persiguió Roma a los que se decían llamar cristianos, en el original mesiánicos. ¿Por qué? Porque seguimos al Mesías. Tú decías que eras cristiano y te perseguían. 350 años que Roma persiguió. Cuando Nerón, cuando Calígula, cuando todos esos césares empezaron a perseguir sanguinariamente a los cristianos. Tiberio fue otro que persiguió a los cristianos de una manera que se burlaban de él. Dice la Biblia que cuando llevaron a Jesús con Herodes, se burló de tal manera que lo vistió como un rey para mofarse de él. O sea, ¿qué clase de césares había? Calígula, el hombre más homosexual y más depravado sexual, y odiaba a los cristianos. Los odiaba, los mataba a sangre fría. Calígula mató a Tiberio, era su sobrino. Mentes torcidas, ¿no? Por eso no querían a los cristianos. Hermanos, los cristianos se diferenciaban porque vivían en los tiempos como va a ser con el anticristo. Así se vivía. Por eso ellos ya esperaban que Jesucristo viniera en esa época. Roma era un imperio mundial. Cuando se dice mundial era lo que estaba descubierto en aquella época. Toda Europa, el norte de África, el Asia Menor, toda esa parte. Tenemos un mapa para que tengamos idea de lo que era Roma en aquel entonces. Todo lo naranja era lo que Roma tenía conquistado. Ahí está Israel, ahí en medio, al lado de Egipto. Todo eso estaba en poder de Roma. Hermanos, los romanos tenían un poder tan grande, extendieron, ya gracias de la imagen, los romanos extendieron todas sus fronteras más que Alejandro Magno, 200 años antes de Jesucristo. Todas las personas del Imperio Romano que vieron cómo era todo el mapa, ¿no? Cualquier romano que escuchara en toda esa área a alguien que se hacía llamar cristiano, lo agarraban. En toda esa área que vieron, los hacían sufrir. Les quitaban su trabajo, violaban a sus esposas, a sus hijas, a ellos los mataban. Y a causa de ello, ellos no se avergonzaban por decirse cristianos, mesiánicos. Jesús dijo, si el mundo los aborrece, a mí también antes me aborrecieron. Y dice, y esto lo van a hacer a causa de mi nombre, por ser cristianos, por hacerse llamar cristianos. En el capítulo 4 de Pedro vamos a ver la última clase de sufrimiento.
que vamos a tener como cristianos. Primera de Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Órale. ¿Cómo que no? Dice que por la voluntad de Dios voy a sufrir. Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Póngame atención en esta, para que maduremos como cristianos. No pierdan de vista esto. Vamos a sufrir por la voluntad de Dios. Amén. Hermanos, en muchas ocasiones, Dios en su infinita soberanía, ¿saben qué es soberano? Dios es el único que puede llevar ese nombre. Soberano significa que Él puede hacer lo que se le dé la gana, lo que Él quiera. En muchas ocasiones Dios en su soberanía, Él ha dispuesto que tú y yo, que en nuestras vidas suframos. Muchas veces Dios va a querer que nos calumnien en periódicos, en el radio, ahora en el Facebook, en las redes sociales. Dios va a querer muchas veces que te agredan físicamente. Dios va a querer que te agredan físicamente, que hablen mal de ti, que te persigan. Él lo está permitiendo. En Job 1:1 dice, vino los hijos de Dios y entre ellos vino, ¿quién? Satanás, a pedirle permiso, que si podía con Job. ¿Y le dio permiso o no le dio permiso? Dios está aquí, Satanás está por acá. Tiene que pedirle permiso para todo. Ese es Dios. Muchas veces Dios va a querer que te calumnien por ser cristianos. ¿A cuántos misioneros, hermanos? Los que llevan la palabra de Dios a muchos lugares, Dios permite que los maten en la sierra, que un león se los coma. He escuchado yo tantos testimonios de toda esta época de los misioneros de los años 60, 70, 80, de cómo el brujo del pueblo los mataba, cómo la gente acorralaba y los mataban, y estaban llevando la palabra de Dios. Y Dios lo permite. Mi hermano, si es la voluntad de Dios, Él se va a llevar a quien Él quiera. Él lo va a hacer, aunque tú estés de acuerdo, aunque no estés de acuerdo. Señor, pero ¿por qué te llevaste a mi hijo? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué te llevaste a mi mamá? ¿Por qué te llevaste a mi esposa? ¿Por qué te llevaste a mi esposo? A mi hijo, se me hace injusto, Señor. Es porque es su voluntad, es soberano. O sea, ¿quiénes somos nosotros para decirle, te equivocaste, Dios? Eso no debiste hacerlo. Muchas veces, tal vez en nuestra desesperación, llegamos a decir cosas que después nos arrepentimos. Pero es su voluntad, es su voluntad. Job dice, Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, dice Job. Una vez llegó un joven y le dijo al Señor Jesucristo, te quiero seguir, Rabí. Jesús le responde, guarda los mandamientos. Jesús era rabino, conocía la Torah y le cita Éxodo. ¿Te lo saben los 10 mandamientos? Claro. Jesús esperaba que el joven le dijera, no puedo guardar todos los mandamientos, Señor. Eso esperaba Jesús, porque por eso viene Jesús, porque no podemos cumplir los mandamientos. El joven le dijo, los cumplo todos a cabalidad. Jesús le dice a ese joven, te falta algo, ve y vende todo lo que tienes. Era millonario. Si el joven hubiese cumplido todos estos mandamientos, él hubiese ido a vender todo lo que tenía. Hermanos, uno de los mandamientos dice que no seas codicioso, sé benévolo con tu prójimo y ama a Dios sobre todas las cosas.
Entonces este joven estaba mintiéndole a Jesús. Dice la Biblia que el joven se fue triste, desconsolado. Más adelante, dice la Biblia, dice, he amontonado muchos bienes, he guardado para mi futuro, tengo dólares en mi casa, en el banco tengo casa, alma mía ya está reposada, o sea, ya lo logré, ya la hice aquí en la vida. Estoy tranquilo, ahora puedo vivir de mis rentas. Y dice la Biblia que esa noche se oyó una voz que decía, necio, esta noche he venido a pedir tu alma. Jesucristo quería que en ese momento ese joven sufriera. Que el joven entendiera que Dios cuando Él quiera y cuando Él quiere, me quita mi coche y me lo regresa cuando Él quiera. Me quita mi casa, que me quita un hijo, que me quita mi esposa, que me quita mi esposo. ¿Por qué? Porque nada es mío. Ese ejemplo lo vemos con ese joven. Nada es mío en este mundo. Nada. Hermano, cuando tú le entregas todo, pero todo a Dios, como decimos común y vulgarmente, flojito y cooperando, es la mejor manera. No preguntes por qué. Dice la Biblia que cuando tú hagas de esa manera de que todo es de Dios, entonces tú has comprendido que Dios está detrás de todo está, porque por lo más mínimo que sea, está detrás de todas las cosas de un cristiano. Entonces es que a mí Dios no me hace caso, ¿cómo no? Tú has decidido ser cristiano y Dios está al pendiente de ti. Todo lo que nos pasa, Dios está atrás de eso. Todo. Dice Romanos 8:28. No sé si lo crean este versículo, pero mi esposa y yo lo hemos creído. Vean Romanos 8:28. Y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí dice que todas las cosas. ¿Lo crees? ¿Que en todas las cosas? Yo lo creo, hermano. Que todo lo que me pasa es porque Dios está detrás de eso. Me quiere enseñar algo. Y cuando estoy en medio de una prueba, lo digo de manera personal, yo trato de tener esa paz y le oro al Señor y esa paz llega y aunque tenga muchas cosas adversas a mi vida en ese momento. Pero yo quiero que en esa prueba, que la mano de Dios esté en medio de todo eso. Yo quiero reconocer que en medio de esa prueba, que mi conciencia esté tranquila de cuál es la voluntad que Dios quiere, que cuál es el propósito de Dios en todo lo que me pasa y en todo lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Amén. Vamos a ver, hermanos, también cuál debe ser nuestra actitud hacia el sufrimiento. La primera respuesta cuando tú te encuentres ante un sufrimiento debe ser esta. Primera de Pedro 4:12. Amados, así como nos dice el licenciado Servando, amados. Qué bonito, ¿no? Que copiemos cosas padres de la Biblia. Amados, porque te amo. Amados, no te sorprendas del fuego de la prueba. Ahí está la primera, que no te sorprenda. Dices, ¿por qué me pasa esto, Dios mío? Dice ahí, primera de Pedro 4:12, no te sorprendas del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. O sea, no te sorprendas. No te sorprendas que al creer que eres cristiano, que toda tu vida iba a ser color de rosa. Que todo iba a ser una caricatura, todo bien bonito. O sea, no necesitamos escuchar el Evangelio, hermano. El Evangelio dice, carguen, ¿qué? Su cruz, una cruz, y síganme. Jesús fue honesto desde un principio. Dijo, carga una cruz y sígueme. ¿Cómo cargó su cruz él para llegar a donde lo iban a crucificar? Sufrió.
Se cayó muchas veces, tuvieron que ayudarle. Jesús fue honesto. Él no te hizo nunca falsas promesas, Jesucristo. Es difícil seguirle. No es fácil. Para todos aquellos que, yo he visto también programas de televisión, es que el cristiano, ser cristiano es sencillo, bien fácil. Mentira, va en contra de lo que dice la Biblia. Yo no he encontrado donde dice que nos va a ir bien padre. No es cierto. Él dijo que ser cristiano nos iba a costar. Si fuera fácil, cualquier tonto sería cristiano. Y no queremos ser del montón. Somos pocos. Dice que es estrecha la puerta. O sea que nuestra primera reacción, hermano, hacia el sufrimiento es de que no te sorprendas. Es bien normal que cuando te convertiste, pues que ya te estén criticando. Eso es bien normal. Ahí ya estás sufriendo. No te sorprendas, dice la Biblia. Es normal, es natural. ¿Qué dice Filipenses 1:29? Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creas en Él, sino que también ¿qué? Padezcas por Él. Está diciendo Pablo lo mismo que Romanos 8:17. O sea, no basta con que creas, sino que tienes que padecer por Él. En Primera de Pedro dice, no te sorprendas del fuego de la prueba. ¿Qué hace el fuego con el oro, hermanos? Claro. Lo limpia totalmente. Lo deja resplandeciente. Eso te está haciendo Dios en la prueba. Dice la Biblia que cuando Jesucristo vuelva, cuando Él regrese así con gran poder, con gloria, dice que vendrá el último fuego sobre nosotros. O sea, va a venir nuestra última purificación. Y que todo aquello que nosotros teníamos y que sufríamos diario por eso, que todo eso no era real, que eso lo va a quemar. ¿Por qué? Porque nos va a querer al 100 allá arriba. Todo lo que sea nuestro talón de Aquiles, lo que sufres día a día, dice que va a ser el último fuego. O sea, te va a dar otra ¡fum! Para que te vayas bien con Él. Qué increíble es esto. Hermanos, la causa de que Dios quiere que caminemos por fuego, por las pruebas. Vamos a tener pruebas diarios siempre. Es para que nuestra fe, hermano, sea purificada, sea limpia y no te desvíes. ¿Por qué me pasa esto a mí, Dios mío? Yo que te sirvo, yo que tal y que hago esto y aquello. No nos podemos poner al tú por tú con Dios. Él sabe. Mejor dile, Señor, ¿cuál es el propósito que hay detrás de todo esto? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué te estorba de mí para que yo llegue hacia ti, Señor? Hermanos, estamos tan llenos de egolatría, de avaricia, de autosuficiencia, de que yo solito las puedo, sin Dios yo la hago, de egoísmo hacia Él, tantas impurezas que llegamos a tener, tanta perversidad existe en nuestras vidas, tanta maldad. ¿Cuánta maldad hay en el hombre? Entonces nosotros en la prueba vamos a descubrir de qué estamos hechos. ¿De qué estamos hechos? De lo que hay, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué existe? Hermanos, nadie va a saber de qué estamos hechos hasta que atravieses una prueba. A lo mejor tiras la toalla a la primera. No, está muy cargado esto ser cristiano. No, yo me la pasaba muy bien allá afuera, siendo católico. Muchos hombres también, o mujeres, podrían decir esta mañana, y los que me están escuchando, yo no he adulterado, no le he faltado a mi esposa nunca, no he sido infiel a mi esposo. ¿Sabes por qué a lo mejor no le has sido infiel a tu esposa o no le has sido fiel a tu esposo? ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor no has tenido la oportunidad. A lo mejor por eso. Cuando se te presente la oportunidad y que no esté tu esposa o que no esté tu esposo, ¿qué sucedería?
En el momento que se presente la prueba, ¿le seguirás siendo fiel a tu esposa? ¿Le seguirás siendo fiel a tu esposo? Cuando venga la prueba, ¿estamos preparados, hermanos? Amén. Claro que tenemos que estar preparados. En la lectura diaria de la Biblia, conectados con Dios. Viene la prueba, pues que venga lo que venga. Yo estoy preparado. Dios va a permitir, hermanos, que lleguen pruebas a tu vida para ver de qué estás hecho. Ahí vamos a descubrir si somos o no somos. O nada más de boquita somos. Nuestra actitud hacia el sufrimiento debe ser así. Miren, sigamos leyendo primera de Pedro 4, 13 y 14. Fíjense lo que dice Pedro. Sino gozaos por cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo. Gózate cuando tú eres partícipe de que estás padeciendo por la causa de Jesucristo. Gózate, pon un disco de alabanzas, cántale al Señor. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, eres bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Hermanos, dice el Biblia que no debes de sentirte triste, que no te tienes que deprimir, que no tienes que desanimarte. Dice que cuando lleguen las pruebas no te desanimes, que cuando llegue la prueba no te deprimas. ¿De qué estamos hechos? Dice Pedro. Hermanos, todas las pruebas nos las manda Dios, no te las manda el diablo. ¿Me han visto aquí yo porque aquí arriba alguna vez le dé 3 minutos a Satanás? Nada, porque todo nos los manda Dios. Pero ¿sabes qué? También te los va a mandar con una puerta, con una salida. Te manda la prueba, pero te manda la puerta, te manda la salida. O sea, dice, no desmayemos. O sea, que no permitas que esa prueba, que esos sufrimientos que tengas, que hagan ver que nuestro espíritu sea pequeño. Que el espíritu que tú tienes lo vean así chiquito. Hermano, nuestro espíritu tiene que ser de lucha, de pelea diaria, de poder y no de cobardía. No podemos ser cobardes. Miren lo que dice Pedro 4:16. Sigamos leyendo. Pero si alguno padece como ¿qué? Como cristiano, no te dé pena, no te avergüences, sino glorifique a Dios por ello. O sea, que no te dé pena que estás sufriendo. Significa que vas por buen camino. Dios te tiene algo preparado y algo mayor por padecer por Jesucristo. Jesús no tuvo vergüenza, hermanos. Vergüenza de estar desnudo en una cruz. En el original estuvo desnudo en una cruz. Fue un espectáculo público por nosotros. Estaba desnudo en la cruz. La vergüenza de Jesús, hermanos, también entiendan, va más allá. No era tan solo de que le pusieran ahí como criminal, lo están matando. Que le gritaran, que le escupieran. ¿Saben cuál era? Que no sintió vergüenza, esa vergüenza moral de que le quitaran toda su ropa en medio de la gente. O sea, estás no sé, en una alberca, no sé, en un balneario, y vas cruzando y tu cuate te baja el short. Qué vergüenza, ¿no? Y ay, te subes de volada, ¿no? Imagínate que te desnuden en medio de miles de gentes y que así te vayan a matar. Y él no pudo hacer nada. No pudo hacer nada. Estaba clavado en la cruz. ¿Y sabes cuál era la mirada de Jesús hacia la gente? De amor. Los miraba con ojos de amor, dice la Biblia. No tuvo vergüenza por todos nosotros. No les dio vergüenza. Entonces, ¿por qué yo debería de avergonzarme de su nombre, de padecer por él? Hermanos, no debemos de dudar cuando las pruebas vengan. No dudes, no desconfíes. Pon todo en manos de él.
David decía, el día que temo, en él confío. Por último, vamos a ver el resultado del sufrimiento en nuestras vidas. ¿Cuál va a ser el resultado si yo sufro injustamente? ¿Cuál va a ser el resultado si yo sufro por hacer el bien? Si yo sufro por la justicia, si yo sufro por las injusticias, si yo sufro por ser cristiano, si yo sufro por la voluntad de Dios, ¿cuál va a ser el resultado? Primera de Pedro 5:10. Fíjate, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dice después que hayas padecido un poco de tiempo. O sea que no va a ser toda la vida. No lo puedes resistir. Un poco de tiempo, dice. Después dice que va a ser Dios con nosotros 4 cosas. Dice que Dios nos va a perfeccionar, que nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Nos va a perfeccionar. O sea, Dios no puede perfeccionar a nadie si antes no lo prueba, hermano. Si no eres probado. La palabra perfeccionar es un sinónimo de que ya estás maduro. Hermanos, la iglesia de Cristo, por vergüenza lo voy a decir, está lleno de niños espirituales. Los niños se caracterizan por ser chillones, por ser gritones, por ser chismosos, por ser orgullosos, por no compartir, de todo. Y la iglesia de Cristo está llena de niños. Dice la segunda palabra que nos afirmará. Significa, hermanos, que en los sufrimientos y en las pruebas que tú y yo tengamos, que nos va a ayudar a estar firmes. La palabra nos va a tener firme. Dice que nos fortalezca. O sea, que nos va a hacer más fuertes ante la vida. Hermanos, Dios quiere que estés preparado para cuando lleguen las pruebas. Dios nos quiere ver fuertes, maduros, quiere fortalecernos en nuestra vida. No es de color de rosa la vida cristiana. La vida es dura, hermanos, dura, y así tomémosla en serio. Para que seamos excelentes cristianos para el reino, para Él. Dice que nos establezca. En el griego significa que nos establezca, que nos va a dar estabilidad emocional. Para que entendamos. La característica, hermanos, de alguien que no conoce a Dios es su inestabilidad emocional. Ahorita dice una cosa y al rato dice otra. Y la característica más grande, hermanos, de un hijo de Dios es la estabilidad emocional que tienes. Que tu sí es un sí, que tu no es un no. Estoy estable emocionalmente. De eso habla. Que Dios nos va a establecer emocionalmente para que no seamos niños fluctuantes. Hermanos, uno que no conoce de Dios, como no está listo, no está preparado, por eso es de que se droga tal vez, por eso le es infiel a su esposa, le es infiel a su esposo, está buscando la irrealidad de su vida. Entendamos eso. Por eso es que llega muchas veces al suicidio muchas personas. Se convierten tal vez en degenerados. Hay unos que se hacen homosexuales o como se hacen gays. O son adúlteros o son adúlteras. Se están escapando siempre de su realidad. ¿Por qué? Porque no están establecidos. Es inestable emocionalmente, dice la Biblia. Un día está aquí, otro día está allá, y ya me cayó gordo el pastor, ahora me congrego allá, ahora voy acá. Un día estoy con mis hijos, otro día estoy con mi amante, otro día soy inestable. Dice la Biblia en el Salmo 1 que un cristiano, que un hijo de Dios es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Que nada ni nadie lo mueve. Viene un pensamiento, no me mueve. Viene mi exnovia de la prepa, viene mi secretaria, viene cualquiera,
Soy un árbol plantado junto al río, que nada ni nadie me mueve. Que siempre mi fe va a estar puesta en Jesucristo. Hermanos, Dios nos promete que si padecemos por Él, que vamos a tener la vida eterna. Hermanos, vale la pena sufrir por Cristo. Y dice la Biblia que si sufrimos por Él, que seremos herederos juntamente con Él. Amén. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Yo quiero ser heredero. ¿Tú no quieres ser heredero? Vale la pena sufrir por Jesucristo. Vale la pena que suframos por Él. Cierra tus ojos. Padre, esta mañana, Señor, esta tarde ya te damos gracias, Señor. Este día te damos gracias porque tú eres grande, Señor. Padre, tú nos enseñas y nos vas a enseñar a superar la prueba, Padre. Los sufrimientos, Padre, que tenemos aquí, tú nos vas a enseñar a superarlos, mi Dios. Padre, que cuando llegue una prueba no nos extrañemos, Padre. Que cuando vengan las pruebas, Señor, nuestra fe tiene que ser purificada, que lo tenemos que entender, Señor. Que por eso tú nos estás preparando, Padre. Padre, para que tú nos perfecciones, Padre, nos afirmes, nos fortalezcas, Señor, nos establezcas, Padre.